Muy bienvenidos a Punto de Encuentro, nuestro espacio de estudio de la Biblia. Hoy comenzamos la serie El Evangelio en Gálatas y trataremos el tema Pablo, el apóstol de los gentiles. Soy Nelson Salgado, profesor de Teología de la Facultad Adventista de Sagunto, y me acompaña Josías Félix, aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de estar en este punto de encuentro con ustedes y con los que nos ven desde casa. También nos acompaña Sara Pastor. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muy contenta de estar aquí y poder compartir este programa con vosotros. Y por último, Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muy feliz de estar aquí compartiendo la palabra de Dios en este tema tan interesante. Antes de comenzar, me gustaría invitar a los amigos que siguen nuestro programa a disfrutar de los cursos totalmente gratuitos que ofrecemos. Podéis encontrarlos en quecursos.com. Hay cursos bíblicos, de salud, de familia, de educación y muchos más. Muy interesantes y muy útiles. Comencemos. Muchos eruditos creen que Gálatas pudo haber sido una de las primeras cartas de Pablo, escrita después de ese famoso concilio de Jerusalén, del que nos habla el libro de Hechos, capítulo 15. Hechos y Gálatas dejan claro que la iglesia primitiva se encontraba en feroz batalla sobre la naturaleza de la salvación, especialmente en el caso de los gentiles. Según un grupo de creyentes judíos conocidos como judaizantes, creer en Jesús únicamente no era suficiente para los gentiles. Los gentiles también debían ser circuncidados, seguir las leyes de Moisés. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando Pablo fundó una iglesia de gentiles allí en Galacia, algunos de estos judaizantes se viajaron hasta allí para poner las cosas en su lugar. Cuando Pablo se enteró de este problema, reaccionó con fervor y les escribió a los Gálatas una apasionada defensa del Evangelio. Con un lenguaje muy vehemente, identificó esta falsa enseñanza con lo que realmente era: legalismo. En esta serie titulada El Evangelio en Gálatas, acompañaremos al apóstol Pablo a suplicarle a los Gálatas que permanezcan fieles a Jesús. Iniciamos la serie del Evangelio en Gálatas con el primer tema, el tema de hoy, que se titula Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Todos tenemos un pasado, y Pablo también lo tenía. Antes de ser apóstol, del griego apóstolos, enviado o divulgador, había sido un judío devoto a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y de la inminente redención política de Israel. La idea de que el Mesías hubiese sido ejecutado como el peor de los criminales fue demasiado para Saulo. Él no podía tolerar eso. Así que aquel hombre tenía que ser un impostor. De modo que estaba convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y por tanto entorpecían el plan de Dios para Israel, algo que él no podía tolerar. Y se convirtió en un perseguidor violento de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Dios tenía planes muy diferentes para Saulo. Este judío dejaría de ser Saulo, que en hebreo significa pedido por Dios, para convertirse en Pablo, del griego Paulus, hombre humilde. Y no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, lo predicaría entre los gentiles. La primera vez que nos encontramos con Saulo, aparece aquí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, aparece allí alrededor de un episodio algo incomprensible, el apedreamiento de Esteban. Así que me gustaría que compartiésemos, un poco quién era Esteban, Saulo, qué estaba haciendo allí, un poco el contexto cultural, el contexto social en el que aparece el apóstol
Saulo en aquel momento, no era el apóstol todavía. Mira, aquí vemos algo importante en los primeros capítulos de Hechos, ¿no? Vemos como el evangelio que había predicado Jesús había impactado en gran manera, sobre todo en sus discípulos. Y en el capítulo 1 nos dice que Jesús se despide de sus discípulos, les había prometido la presencia del Espíritu Santo, y Jesús asciende al cielo. Entonces, a partir de ahí, los discípulos, dice el texto bíblico, que ellos vuelven motivados de nuevo a predicar la palabra de Dios. Ahora quiero leer algunas palabras clave que nos van a ayudar a entender en el contexto que está sucediendo, sobre todo en torno a Esteban. Voy a leer el capítulo 2, versículo 42 en adelante del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que los primeros discípulos, ¿no? Es decir, la iglesia, perseveraban firmes en la palabra de Dios. Esta idea es clave. Otra idea clave es que todos los creyentes, su mentalidad es que estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Otra característica importante es que se reunían cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos. Y fíjate lo que dice ahora, con alegría y sencillez de corazón. Como resultado de esto, el Señor agregaba cada día a la iglesia más creyentes. Entonces vemos aquí como hay un crecimiento de iglesia, hay como una explosión realmente interesante en los primeros inicios de la iglesia. Ahora, ¿por qué surge Esteban? Bueno, las personas cuando empiezan a creer en el Evangelio, en las buenas noticias, pues muchos creyentes toman decisiones importantes, relevantes. Entre ellas, pues deciden seguir este Evangelio. Como resultado de esto, pues estos creyentes tienen problemas sobre todo en sus familias, tienen problemas en su entorno, y muchos de ellos son expulsados de sus hogares y de sus casas. Así que la iglesia crece, y así que como crece, pues surgen nuevas necesidades. Y en estas necesidades podemos leer en el capítulo 6 que en este contexto aparece Esteban porque la iglesia ve que necesita lo que se llama en la Biblia, que son diáconos, ¿no? Diáconos. Y Esteban dice lo siguiente, dice que Esteban era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y a él entregaron este trabajo. Así que Esteban vemos como una persona relevante para los inicios de la iglesia. Esteban también, algo muy importante, es que él era un diácono. Él cumplía una función importante en ese momento en la iglesia. Porque justamente, como nos dijo Israel, surge una necesidad. Los apóstoles, por una parte, tienen que predicar el evangelio en todos lados. Tienen que predicar el evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, surge la necesidad de que haya personas que administren, que cuiden a las viudas, que sirvan la mesa, que ayuden a las necesidades internas de la iglesia. Por lo tanto, mencionan y necesitan diáconos. Por lo tanto, son unas características. Dice, vamos a buscar a gente, como lo dijo Israel. Se menciona en el 3. Elegid a hombres de buen testimonio, con Espíritu Santo. Y ahí eligen a Esteban. Pero Esteban también no solamente fue un hombre que se conformó con su trabajo. Esteban hizo más allá. Esteban fue el primer evangelista, lo vemos en el 6:8. Cuando Esteban empieza a predicar el evangelio, cuando hacía grandes milagros para el pueblo. Su trabajo era interno, su trabajo era servir a la mesa, pero él hizo mucho más. Por lo tanto, Esteban, yo creo que fue una persona que no se conformó, sino que salió más allá. Que fue el primero que empezó a predicar el evangelio a los gentiles, a los judíos, y estuvo ahí en todo momento. En esta misión que él, como dices tú, Josías, da un paso más allá y decide predicar el evangelio, es cuando empiezan un poco los problemas con él. Porque el mensaje que él predica no es el tradicional que habían estado predicando los judíos hasta ese momento. Y entonces, por eso dice en el capítulo 6 que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero el pueblo se levantó a discutir contra él y buscan falsos testigos que hablan contra Esteban y le acusan de blasfemar contra el lugar santo y contra la ley. Y aquí es cuando se levantan contra él y dicen tenemos que hacer algo porque lo que está diciendo no nos gusta, no estamos de acuerdo. Va en contra, sí. Va en contra. Y por eso surge este conflicto en el que quieren apedrearlo. Bueno, quieren no. Finalmente le apedrean y Esteban muere. Y aquí nos encontramos con Saulo,
que está presente en este evento que ocurre, y no solo está presente, sino que con su presencia, de alguna manera, él está aprobando este evento, y es más, en el capítulo 7, bueno, en el 8, el versículo 1 empieza diciendo: y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, le dejaron los mantos a sus pies, y eso indicaba que le estaban dando autoridad y que él estaba de acuerdo, y de hecho promovía que eso ocurriera. Es importante mencionar que las dos razones por las que Esteban fue apedreado fue por el falso testimonio que le pusieron en contra de él. Y fueron dos cosas, ¿no? Como tú dijiste, que él desacreditaba la ley y el templo judío. Y además que predicaba vigorosamente el mensaje de Jesús. Cuando una persona predica el cambio, cuando una persona va contracorriente, Cristo ya lo había profetizado. Ya lo había profetizado que los cristianos iban a ser perseguidos, que el coste del discipulado, del verdadero discipulado, no es sencillo. Ya lo habían dicho. Cuando me prediques a mí, pues va a haber gente que te va a echar de tu casa. O Cristo también dijo: deja a tu padre, a tu madre, deja todo lo que tienes, porque mi mensaje no es popular. Y haciendo una aplicación hoy mismo también, justo es como Esteban. El mensaje de Cristo no deja de ser popular, no es popular. Es un mensaje que incluso puede incomodar a la gente. ¿Por qué? Porque es un mensaje de cambio, es un mensaje de esperanza, es un mensaje diferente. Y por lo tanto son las razones por que lo apedrean. Porque va en contra de un sistema, que el sistema es egoísta, que el sistema predica el nacionalismo, el sistema predica un sistema que ya estaba formado. Y lo quieren desmontar todo con un sistema de amor, con un sistema diferente, con el sistema de Cristo. Por eso eran buenas noticias, ¿no? Pero por lo tanto, en esta idea principal del libro de Hechos, vemos como aquí, cada vez que el Evangelio va hacia adelante y que crece, pues obviamente se da siempre un contexto de confrontación, ¿no? Contexto de persecución. Antes de que Esteban se levantaran personas para hacerle frente, termina el capítulo 6 en el versículo 7 diciendo que la palabra del Señor seguía creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba, e incluso en Jerusalén gran cantidad de sacerdotes obedecía la fe. Es decir, hasta las personas líderes, los líderes judíos, aceptaban el Evangelio, ¿no? Entonces, fue toda una revolución, fue toda una revolución. Por lo tanto, muchos de los judaizantes, incluso fariseos, estaban viendo peligrar su propio sistema, sus propias creencias y tradiciones a lo largo de la historia. Cosa que Esteban nunca, él ofendió las tradiciones del templo, ni por supuesto las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales. Pero las tradiciones que ellos seguían eran más importantes que aquel hombre que se había llamado Jesús y que había sido crucificado, ¿no? Para ellos era un impostor, y todos los que seguían a Cristo eran impostores, y en ellos veían peligrar su propia religión. Como decía Sara, Saulo refrendó allí con su presencia el apedreamiento de Esteban, pero ¿quién era Saulo realmente? Porque, claro, lo vemos allí. ¿Quién era Saulo hasta entonces? Bueno, él era un fariseo, él descendía de la tribu de Benjamín, era judío y era un hombre muy celoso de la ley. Él era un hombre pasional, entonces con todo su ser intentaba que la ley se cumpliera siempre, que las tradiciones judías, las fiestas, los ritos ceremoniales, todo eso le gustaba que estuviera según cómo se había hecho hasta entonces. Y él, en este momento en el que Jesús ya ha muerto, ha resucitado, y empiezan los discípulos a predicar el Evangelio de la fe y dejar un poco atrás todas las tradiciones, se enfada porque eso va en contra de lo que él ha estado intentando hacer toda su vida, que se cumplieran todas esas tradiciones. Y también vemos que es una persona importante. ¿Por qué? Porque Saulo nos dice Hechos que justamente después del apedramiento, en el momento en el que estaba apedreando, le quitaron las vestiduras a Esteban y se lo pusieron a sus pies. Por lo tanto, en ese momento era un joven. En ese momento Saulo era un joven, se utiliza la palabra joven. Entre 20 y 40 años aproximadamente se utiliza la palabra joven en el griego. Y cuando se le dan las vestimentas de Esteban en los pies, no era porque era cualquiera. No era porque era cualquier joven, sino era un joven respetado ya.
Era un joven que se había ganado el respeto. Por lo tanto, por eso es que le ponen las vestiduras a sus pies. Entonces, vemos que tuvo injerencia, que participó, que estuvo ahí, que incluso pudo haber votado, pero estuvo presente, vio, consintió. Y a veces es el mensaje que tenemos como sociedad. A veces vemos cosas malas, vemos, por ejemplo, actos de violencia y no participamos, simplemente somos gente pasiva. Pero al final de cuentas, aunque seamos pasivos, estamos participando porque estamos consintiendo al no decir nada. Así que tenemos un fariseo importante, una persona importante, que posiblemente tenía o tendría otros planes. Pero esos planes el Señor lo cambió. ¿Cómo fue la conversión de Saulo? Bueno, creo que aquí entramos ya en algo mucho más para reflexionar, ¿no? Realmente creo que la palabra que podemos usar aquí ahora es la palabra que va a ser clave en todo el estudio que vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? En futuros programas. Y es la palabra gracia, ¿no? La gracia. Y la gracia tiene que ver con la acción de Dios, el acto de Dios, como Él busca al hombre perdido a pesar de sus circunstancias. Por ejemplo, Saulo, según dice aquí, y veremos más adelante, los textos dicen que él era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, un día dice aquí el capítulo 8 en adelante, dice que un día se encontró con Jesús. Y claro, cuando alguien se encuentra con Jesús personalmente, esa persona ya va a ser muy difícil que siga igual. ¿Y se encontró con Jesús en la sinagoga o orando? ¿Cómo fue el encuentro? Disculpa que te he dicho capítulo 8, es el capítulo 9. Él va de camino a Damasco, va en dirección para perseguir la iglesia. Su motivación, como decíamos, es de persecución, pero en ese camino, pues Jesús sale a su encuentro. Y podemos leer en el versículo 4 cómo él cae a tierra, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pues responde: ¿Quién eres, Señor? Es decir, él creía que su motivación era correcta, que él estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Sin embargo, cuando Jesús le habla, él no lo reconoce. Dice: ¿Quién eres? Y entonces Jesús le va a decir: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es sin duda una conversión inigualable, es una conversión espectacular. Pero realmente esta conversión tiene mucho que ver, y me gusta mucho lo que dices, Israel, porque justo Saulo creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba haciendo lo correcto y lo hacía en nombre de Dios. Por lo tanto, muchas veces podemos estar equivocados creyendo que hacemos cosas en nombre de Dios, persiguiendo, señalando a otras personas, y realmente nos podemos estar equivocando. Porque justo Saulo iba en un camino, en una dirección hacia Damasco para perseguir. Y en ese mismo camino se encuentra con Cristo. Y tiene que venir una palabra importantísima en el Evangelio, que es metanoia, el arrepentimiento. Ese arrepentimiento que lo que significa literalmente es un cambio de dirección, un cambio de motivación, un cambio de intención. Su intención fue cambiada por completo en ese momento. Llegó hacia Damasco, pero llegó convertido. Llegó con otras intenciones. Por lo tanto, esta palabra realmente nos habla mucho de nuestra conversión. Que nuestra conversión, primero, no es un acto puntual. No es un acto donde yo me convierto hoy y ya estoy convertido para toda la vida, sino es un acto que se va paso a paso, constantemente. Yo camino con Cristo, cada día muero, cada día soy convertido por Cristo. Y esa conversión es interesante, porque muchas veces, aunque los cristianos no sintamos una conversión espectacular como la que tuvo Saulo, sin duda alguna Cristo nos llama día a día, constantemente. Y Dios no es un Dios de espectáculos, es un Dios personal, que nos habla constantemente por medio de la Biblia. Y el llamado lo tenemos siempre. Lo cierto es que aquí en el capítulo 9, cuando Saulo tiene ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco, después queda ciego, totalmente ciego. Así que llega a la ciudad, pero en otras condiciones. ¿Qué pensáis que puede haber representado esa ceguera? Pues esa ceguera que tiene Saulo no es simplemente una ceguera física, sino que tiene una representación en la faceta espiritual también muy importante, porque como han dicho Josías e Israel,
él estaba equivocado. Había entendido el Evangelio desde la tradición judía y se había preocupado de que todo eso se cumpliese siempre y no había entendido el mensaje que Jesús había querido transmitir con su vida. Entonces se queda ciego, simulando esa ceguera espiritual que él no había entendido, iba en contra. Su objetivo era perseguir cristianos y acabar con ellos, quería preservar a los judíos limpios. Y Jesús en el versículo 15 dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Jesús le está diciendo que ahora no solo no vas a perseguir a los cristianos, sino que vas a ir a predicar el evangelio a los gentiles para que cada vez haya más cristianos. Entonces Jesús le está haciendo ver lo equivocado que estaba, le quita la visión física para que él recapacite y sea consciente de que depende totalmente de Dios, de que lo que tiene que tener es fe en Él y así poder llevar este mensaje que Jesús le está dando y cambiar por completo, como decía Josías, metanoia, un cambio de dirección, es un cambio de 180 grados. Él iba en una dirección y ahora va justamente en dirección contraria. Y esto es un poco lo que representa la ceguera. Justo cuando tú hablas de esto, yo me acuerdo de un texto que es precioso. Justo el encuentro que tiene Nicodemo con Jesús. Cuando Jesús le dice algo que cobra mucho sentido. Le dice, para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Eso es precioso, porque realmente Saulo tuvo que nacer de nuevo. Fue ciego, le provocaron la ceguera para poder ver el reino de Dios. Él pudo ver el reino de Dios hasta que nació de nuevo, hasta que no realmente conoció a Cristo, es cuando él pudo ver realmente cuál era la verdad, cuál era el evangelio de verdad, quién era el Cristo, quién era realmente el Mesías. Por lo tanto, eso nos habla de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Por lo tanto, Saulo era una persona que vivía una religión, podemos decir así, irreprensible. En Filipenses capítulo 3, versículo 4, lo hemos citado antes, él dice que si alguno piensa que tiene de qué confiar, ¿no?, en uno mismo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Era lo máximo de la época. Ahora, Saulo vive una religión de ritos, de costumbres y de tradiciones. Y su manera de vivir la religión estaba afectando a la iglesia. Sin embargo, aquí vemos que Jesús, ese es el que se acerca, es decir, va a buscar Jesús a Saulo. Yo me pregunto, ¿no?, ¿qué tuvo que hacer Saulo para que Jesús viniera a su encuentro? ¿Era merecedor de que Jesús viniera a buscarlo o no? ¿Era merecedor? Según él, era una persona que vivía la religión perfectamente. Podía decirle a Dios, he ganado el derecho a tu favor. Sin embargo, dice aquí el texto que Jesús viene a buscar a Saulo para cambiar su vida. Y es interesante lo que habéis dicho, porque cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, es decir, cuando uno recibe la gracia de Dios, siempre queda ahí, vamos a decirlo así, ¿no?, como una señal, como una manera, una herida en la que te ayuda a ser consciente de que tu ego, tu orgullo, ha sido dañado. Pero es lo que te va a permitir después cambiar las motivaciones hacia otra dirección. Y eso se llama gracia, la gracia de Dios. El hombre no puede hacer nada para obtener la gracia de Dios, sino que es Dios quien viene a buscar al hombre simplemente porque Él lo ama, lo quiere. Y eso fue lo que le sucedió a Saulo. Cuando vemos en la Biblia que en este mismo capítulo 9, que Saulo llega allí a la ciudad de Damasco, aparece un nuevo personaje. Se introduce aquí en esta historia un nuevo personaje, Ananías. ¿Quién era Ananías? Ananías era un discípulo. Era un discípulo que seguramente llevaba el cristianismo a flor de piel, que seguía a Cristo, tal vez un recién converso, no lo sabemos muy bien, pero sin duda alguna Ananías era un discípulo, era un llamado de Dios. Y Ananías no lo podemos conocer más por su autobiografía, sino por su llamado. ¿Fue llamado a qué? Y ahí es cuando podemos conocer quién era Ananías, porque fue llamado a visitar al perseguidor. Fue llamado a visitar al que mataba a los cristianos. Y se puede hablar mucho de Ananías con la respuesta que él tiene hacia Dios. Cuando Ananías responde a Dios
y hace o no hace el llamado, es cuando ahí podemos decir quién era Ananías. Ananías fue una persona que no rechistó, que podía haber sido como fue Jonás. Decir, no, Señor, yo no voy con estas personas. Yo no voy a ir con el perseguidor, me va a matar. Pudo haberle reclamado al Señor, ¿por qué a mí? Seguramente, totalmente. Pero Ananías no dijo nada. Porque pienso que no sería fácil. Claro. En absoluto. Hasta entonces hay una persona, Saulo, que se destaca por perseguir a la iglesia y ahora Dios le dice a este hombre, ve a ver a Saulo. No sé cómo hubiésemos reaccionado nosotros. Claro, encontrarse con Saulo era encontrarse con la muerte. Uno lee el texto bíblico y dice, ah, mira, Saulo, vete allí, ¿no? Pero cuidado, encontrarse con Saulo era encontrarse con la muerte, con el sufrimiento, con el hecho de que tu familia incluso iba a ser perjudicada. Así que para mí la palabra clave aquí, ¿no? Para mí la palabra clave aquí es que Ananías era un discípulo. Pero fíjate que él, cuando el Señor le dice en el versículo 15, ve porque este hombre es un instrumento mío, que yo he escogido para llevar mi nombre a los gentiles, él va. Y eso lo hace un discípulo de Cristo. Eso lo hace alguien que sabe en quién confía. Y nosotros que estamos aquí hoy en día, ¿no? El llamado al discipulado es también a que nosotros podamos entender y que podamos vivir también en la presencia de Cristo. Porque Él, desde luego, nos va a hacer llamados también a veces así de difíciles. Sin embargo, no debemos de anteponer nuestro pensamiento, nuestros prejuicios hacia otras personas o hacia ciertos proyectos antes que al llamado de Cristo. Sí, pero yo creo que es bonito porque con lo difícil que es este llamado que le hace el Señor a Ananías, podría haberle llegado por diferentes medios, ¿no? Podría haber venido un profeta y haberle dicho a Ananías que el Señor me ha dicho, pero el Señor en su amor y sabiduría, Él mismo es el que va y le da una visión a Ananías, porque quizá cualquier otra cosa que no hubiese sido por parte de Ananías ver directamente al Señor, no habría tenido la fuerza suficiente para que Ananías obedeciese, ¿no? Le podría haber hecho dudar, pero ¿será verdad, no será verdad? Y entonces el Señor, que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, sabe perfectamente cómo tiene que hacer para llamarnos a cada uno y ponérnoslo fácil dentro de la dificultad de lo que nos puede pedir. Y me parece muy bonito. A mí también me llama mucho la atención la idea de que Ananías no juzga la decisión de Dios. Muchas veces dentro de nuestras iglesias, dentro de la vida, nos podemos encontrar con personas que decimos, ¿este lo va a utilizar el Señor? ¿De verdad él puede ser utilizado por el Señor? ¿Un perseguidor? ¿Una persona que mataba a cristianos, Señor? ¿Pero qué me estás contando? Y juzgamos, ¿no? Y señalamos en la iglesia porque decimos, a este no lo pueden utilizar. Pero ¿sabes qué? No. El Señor manda y el Señor llama a quien quiera como quiera. Y en cualquier momento. Y justamente la comprensión de Ananías de la gracia en su vida pudo hacer que pudiera ir hacia Saulo sin rechistar, sin reclamar. Porque él había dicho, Cristo para mí me ha transformado por gracia, porque no lo he merecido. Por lo tanto, si yo no lo merezco, nadie lo merece. Y justo es lo bonito, que nadie somos merecedores de la gracia de Dios. Por lo tanto, aquí podemos entrar todos, porque nadie lo merecemos. No hay avanzados o no avanzados, sino todos somos parte de una familia y en esta familia estamos por gracia, Claro. porque realmente alguien nos ha amado. Por lo tanto, la lección que encontramos aquí, ¿no? Es que si Cristo fue a buscar a Saulo en las condiciones que él estaba viviendo, ese mismo Jesús que todavía hoy, ¿verdad?, sigue buscando a cada persona de este mundo. Y muchas personas que nos están viendo, por ejemplo, personas que pueden estar en las drogas ahora mismo, ¿no?, y que se sienten miserables consigo mismos. Por ejemplo, ese matrimonio que puede estar afrontando muchísimos problemas. Esa persona que puede estar pasando un momento terrible, económico, o incluso gente que está en la cárcel y que se sienten culpables constantemente de su trayectoria en la vida. Yo me pregunto, ¿no?, si Cristo que vino a por mí, en mi vida personal, a por Sara, a por Josías, a por ti, igual que hizo con Saulo, también va a ir, desde luego, a buscar a la persona que nos está escuchando, sea cual sea la situación, porque eso se llama gracia. Y la gracia no es algo pasivo, no es algo que Dios te va a buscar y bueno, pues tú sigues igual, sino lo contrario, la gracia es una transformación. Fíjate lo que dice el versículo 20, ¿no? El versículo 20, quería destacar este episodio. Y enseguida Saulo empezó
a predicar. Cuando alguien experimenta la gracia de Cristo, el primer impulso que tiene en su corazón es de volver a compartir lo que Cristo hizo en su vida con otras personas. Y esto para los cristianos es muy importante, porque si quizás nos encontramos a lo mejor viviendo una religión, a lo mejor como Saulo, de tradiciones, de ritos y de costumbres, pero yo no siento el impulso, ¿no? El impulso que no viene de mí, sino que viene de Cristo en mí, para llevar esas buenas noticias a otros, pues quizás sea el momento para orar al Señor y volver a experimentar de nuevo esa gracia. Porque la gracia es una nueva vida, es una nueva motivación. Los discípulos estaban en alegría unos con otros y la iglesia crecía cada día. Vemos también que a partir de ese momento de la muerte de Esteban se va a producir una persecución y muchos creyentes de allí de Jerusalén tienen que salir, huyen y se van a refugiar en Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Antioquía en aquel momento era la tercera ciudad más importante. Primero estaba Roma, luego estaba Alejandría y en tercer lugar estaba Antioquía. Además era la capital de Siria. Era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy moderna para su época, con muchos habitantes, muy grande. Y era el lugar perfecto, en primer lugar, para pasar desapercibidos los cristianos y huir de esa persecución, que fuera más difícil encontrarles. Y en segundo lugar, para establecerse y predicar el Evangelio allí, porque era una ciudad diversa, había gente de varias generaciones, de diferentes culturas, con diferentes idiomas, y era el lugar perfecto para que la Iglesia creciera, y de hecho la Iglesia crecía constantemente y cada día se sumaban nuevas personas a la Iglesia por este motivo, por esa variedad, esa heterogeneidad, pero unidos en el mensaje que predicaban, que era el de la gracia. Sara, has estado hablando un poquito de la iglesia, de ahí a Antioquía. Vemos que más adelante el propio Bernabé invita a Pablo para ir a Antioquía. ¿Cómo sería? Ampliadme un poco más, ¿cómo sería esa iglesia? ¿Qué pensáis que sería la iglesia de Antioquía? Esa iglesia era una iglesia diversa, era una iglesia, cada uno venía de su padre y de su madre, sin duda alguna, porque había gentiles, había griegos, romanos, había judíos, por supuesto, que venían judíos, cristianos judíos, y también había bárbaros. En esa iglesia se habían reunido 3 etnias, podemos llamarle así, en una misma iglesia, por lo tanto había una diversidad tremenda. Era una iglesia que cada uno tenía su cultura, cada uno podía tener su lengua, cada uno podía tener sus propias maneras de llevar la religión, en diferentes maneras. Obviamente, cuando hay una transformación del cristianismo, cada uno de ellos pues aplicaba lo que los apóstoles decían, lo que se dijo en Hechos 15. Pero sin duda alguna, cada uno tenía una cosmovisión diferente, porque habían crecido en culturas diferentes, habían crecido en diferentes lugares. Por lo tanto, eso hacía que esta ciudad, que era una ciudad donde había mucho mercadeo, donde entraban y salían, hacía una iglesia muy rica en diversidad de culturas, en diversidad de pensamientos. Entonces la iglesia era una iglesia muy rica, porque bueno, depende con qué perspectiva se le ve, pero por ejemplo aquí en España, en lugares como Europa, tenemos iglesias también justo así, iglesias donde tenemos hermanos brasileños, tenemos hermanos que vienen de México, hermanos que vienen de Rumanía, etc. Son iglesias diversas, iglesias donde cada uno viene de su país, cada uno viene de diferente cultura, diferente sistema político, y cada uno tiene una cosmovisión diferente. Pensad en ese momento en que la iglesia primeramente estuvo formada por judíos, pero después empiezan a llegar gentiles. ¿Qué problemas surgirían? Los gentiles, el nombre gentil se le da en la Biblia a personas que no eran judías, ¿no? Los gentiles obviamente no tenían esa tradición tan antigua que habían heredado los judíos. Los judíos eran privilegiados, entre comillas, por ese conocimiento que tenían de la Escritura y todo lo que Dios les había bendecido a lo largo de la historia. Claro, los gentiles vienen de diferentes países y obviamente en Antioquía, por ejemplo, una vez que se empieza a perseguir a la iglesia, Antioquía es un lugar, ¿verdad?, de recibimiento, un lugar de la diversidad, un lugar multicultural,
Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es sencillo. El problema es que el evangelio que se está predicando en Antioquía es ese evangelio que se está predicando en la zona de Judea. Y la iglesia se expande hacia el norte y lo que sucede es que esos judaizantes se enteran de que la iglesia está recolocándose y abriendo sus fronteras hacia la zona de Asia Menor y entonces ellos viajan hasta allí, como habías dicho al principio, ¿no? Para poner las cosas en su sitio. Es decir, ¿qué es eso de la gracia? ¿Qué es eso de que la fe es suficiente para que Cristo pueda obrar en nuestra vida? ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde está? Cuando habla de la ley, no habla solamente de la ley moral, sino sobre todo sobre la ley ceremonial, es decir, las tradiciones, los ritos, ¿no? Y la manera de vivir su religión. Es decir, el hecho de que el hombre, ¿qué puede hacer el hombre para ganarse el favor de Dios? Los judíos lo tenían muy dentro como su identidad. Claro, los gentiles llegan con sus costumbres, con sus raíces, con su cultura y ellos pues entienden las cosas de otra manera. Reciben mucho mejor el mensaje del Evangelio porque no están tan arraigados a ese tipo de cosas. Entonces, dentro de la diversidad que podía haber en Antioquía, vemos también la unidad en cuanto a lo que es el mensaje del Evangelio. El problema es que llegan luego los judaizantes y quieren de alguna manera romper esa unidad. Lo que yo diría que sucede en Antioquía es un milagro, ¿no? Porque dentro de tantas culturas y de tantas mentalidades y de tantas maneras de ver las cosas, eso no sería posible si el Espíritu Santo no llega a manifestarse allí, ¿no? Y Antioquía, desde luego, permite que la Iglesia empiece a expandirse muchísimo más de lo que había sido anteriormente, ¿no? Y todo eso viene por la persecución, curiosamente. Sí, además es en Antioquía donde la Biblia nos dice que se llamó por primera vez cristianos a los cristianos. No se autodenominaron ellos cristianos, sino que por la manera de vivir, la manera de actuar, la manera de comportarse con la gente de su alrededor, la manera de amarse unos a otros, de ayudar a la gente que lo necesitaba, el resto de personas decidieron denominarlos de esta manera, cristianos, porque seguían a Cristo, porque realmente el centro de su mensaje era Jesús, la vida de Jesús y la gracia de Jesús. Y esto me parece algo muy bonito de esta iglesia. Era una iglesia muy activa y es cierto que esa diversidad también traía problemas, como decías, con los judaizantes, que querían que se siguieran cumpliendo las tradiciones y ellos pues, no estaban circuncidados. Por ejemplo, eso era un tema de mucha discusión. Los judíos querían que se circuncidaran, otros decían que no era necesario, que eso ya no era importante, y tenían tensión con los judíos por todo este sentido de los ritos y las tradiciones. Pero era una iglesia muy activa y que tenía un impacto en la sociedad de alrededor. Si no, no se habrían preocupado por llamarles, ¿no? Por acotarles y decir, estos son los cristianos. El versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Y como resultado de que el Señor estuviera con ellos, pues obviamente la iglesia, ¿verdad?, tiene una estructura, tiene un funcionamiento, tiene un impacto en aquella sociedad que la gente dice, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces dice que allí se le llaman los cristianos por primera vez. Ahora, el problema no eran las tradiciones. Yo quisiera dejar claro, ¿no? La iglesia primitiva no tenía un problema con tradiciones. O sea, no iba en contra ni del templo, ni de la ley de Moisés, ni de las leyes ceremoniales. El problema era que los judaizantes ponían eso por encima de la gracia. Es decir, ¿cómo yo soy salvo? Cumpliendo tradiciones. Llega el mensaje del Evangelio y dice, ¿cómo yo soy salvo? Como dice Hechos 4, solamente por Cristo Jesús. Por la fe de Cristo Jesús, uno puede disfrutar de la experiencia de la salvación. ¿Puede el hombre hacer alguna cosa? Decían los judaizantes. Claro, para ganarse el favor de Dios. Por supuesto, cumpliendo las leyes ceremoniales. Ahora viene Pablo, que había vivido esa experiencia, y dice, no, solamente por la gracia en Cristo Jesús una persona puede ser libre y vivir como una nueva vida en Cristo Jesús. Pero no era un problema de tradiciones. La iglesia no iba en contra de las tradiciones, ni siquiera de la circuncisión, que hablaremos más adelante, sino lo que era el problema de cuál era la esencia del mensaje del Evangelio. Y esto es lo que nos va a introducir en la carta a los Gálatas, ¿no? Ese es el problema en cuestión. ¿Cuál sería entonces el mensaje específico que el Señor transmitió a esa iglesia primitiva a través de Pablo?
De Pablo, sí, Pablo. ya convertido. Sí, sí, sí. Ya. En Gálatas se nos muestra que es un mensaje de libertad. Es un mensaje donde se nos dice principalmente y esencialmente en el Espíritu Santo hay libertad. Y te puedes preguntar, ¿libertad en qué? ¿Libertad en qué? ¿Cómo puede ser libre un cristiano? ¿Nos liberamos de la ley? ¿Nos liberamos de obedecer a Dios? No. Al contrario, es un mensaje donde se dice, libérate, libérate, como lo dijo Hechos 15. Cuando Pedro le dice a los que venían a reclamar, a los judaizantes, le dice, ¿por qué quieres cargar en la espalda de los gentiles lo que ni tú ni tus padres pudieron cargar? No lo cargues sobre los gentiles. Entonces se llega a un consenso en ese concilio, en Hechos 15, para realmente decir qué es lo que se tiene que obedecer a los gentiles, para poder tener un acuerdo entre todos a decir, primero es Cristo. Pero si realmente nos vamos a poner a decir qué tradiciones guardar o qué no, porque sin duda alguna, como dijo Israel, no estaban en contra, vamos a llegar a un consenso donde toda la iglesia se une en una unidad. Por lo tanto, vemos una unidad importante. Vemos una unidad. Primero es Cristo, pero sin duda alguna la obediencia es importante. En el Espíritu Santo hay libertad, por supuesto que sí. Y la libertad es acercarse a Cristo constantemente. Sí, y Pablo, con su conversión, el mensaje principal que está dando, como comentaba Israel, es la gracia, porque él, por méritos, aunque él pensaba que lo estaba haciendo todo bien, realmente lo estaba haciendo todo mal, estaba persiguiendo a los cristianos. Si él era suficiente por el simple hecho de ser una persona, de ser un hijo de Dios, para que Jesús transformara su vida y decidiese utilizarlo como instrumento para llevar su mensaje a todo el mundo, cualquiera de nosotros podemos ser también esa persona. Lo comentaba antes Israel, cualquiera de las personas que nos estén escuchando, cuando sientes el llamado, el Señor te perdona, naces de nuevo y vuelves a empezar tu vida, y por gracia, no por los méritos ni lo que hayas hecho hasta ese momento, sino que por gracia y por la fe en Jesús, entonces eres una nueva criatura y puedes ver el reino de Dios, como comentaba Josías, que Jesús tiene esa conversación con Nicodemo. Pero hay que nacer de nuevo, y Pablo era el perfecto ejemplo de eso, porque su conversión había sido precisamente así, por la gracia, nada más que por la gracia. Yo, por ejemplo, escuchaba estas semanas pasadas a alguien importante aquí en España, ¿no? Un famoso, y hablaba sobre algunas religiones, y entre ellas tocó el cristianismo. Y decía así, el cristianismo es demasiado sencillo. Y la verdad que yo estoy de acuerdo con su postura, aunque no sé si lo decía de una manera negativa o positiva, pero el Evangelio es demasiado sencillo. Y yo creo que el tema que estamos nosotros hablando hoy todavía perdura en el tiempo. Es decir, hoy en día en el cristianismo ocurren estas cosas. Es decir, el hecho, yo creo que al hombre le es mucho más fácil hacer algo para ganarse el favor de Dios que rendirse en los brazos de Cristo Jesús. Porque el Evangelio, al fin y al cabo, es de rendición. El Evangelio nos enseña que el hombre no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios. Que Cristo vino a este mundo porque Él quiso, porque nos amó, y Él está interesado en nuestras vidas. Mira, y así lo dice Pablo en 1 de Timoteo, su testimonio personal, y en Gálatas también lo va a decir, pero lo haremos más adelante. Dice así en el capítulo 1, versículo 12, para que nuestros oyentes y los que nos ven puedan apuntarlo en sus Biblias, ¿no? Dice así, doy gracias al que me fortaleció Cristo Jesús, que me tuvo por fiel. Pero Pablo, fíjate el tipo de religión que vivía. Me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y ahora relata en el versículo 14, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Pablo para recibir todo esto? ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Caer rendido a los pies de Cristo. En su manera, ceguera, para que él supiera que todo esto se trata de Cristo, que no se trata de hombres. Todo lo que nos rodea en nuestra vida, lo que hacemos, lo que nos motiva, ha de venir de Jesús. El hombre es un hombre caído. La Biblia dice que por el pecado, el hombre no tiene posibilidad de ganarse nunca el favor de Dios, si no fuera porque Cristo nos amó y Él viene a buscarnos. Y ese es el tema que yo quisiera recalcar, ¿no? El amor de Jesús es imparable hacia el hombre.
Nosotros lo único que podemos hacer es recibirlo, nada más, solamente recibirlo, aceptarlo. Siento que la experiencia individual de cada uno de nosotros es diferente, como también los amigos que siguen nuestro programa. Si cada uno ha tenido un encuentro con Jesús y una manera de reaccionar, tendríamos que ser entonces, pienso, muy cuidadosos a juzgar a otras personas que tienen una forma diferente de entender o de comprender ese mensaje del Señor. ¿Cómo tendríamos que actuar, no sé, a la hora de juzgar la experiencia de otras personas? Yo creo que principalmente, como nos dice la Biblia, primero es amarnos mutuamente. Y en ese amor hay un libre respeto de lo que la gracia hace con uno como hace con otro. Si realmente yo no soy merecedor de esa gracia, yo no voy a juzgar quién se merece y quién no se merece la gracia. Yo no voy a juzgar la manera en cómo una persona fue convertida o no. Además, realmente si tú no pagaste para entrar, pues tú no tienes derecho a exigir nada. Porque ha sido gratis esa entrada a ser cristiano, a formar parte de la familia cristiana, ha sido gratuito. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho por ti. Por lo tanto, si Cristo lo hace por ti, lo puede hacer por cualquiera. Y ahí está la responsabilidad después. Si lo hizo por mí, yo tengo que llevar a más personas a Cristo. Porque si realmente fue gratuito y ha transformado mi vida, yo tengo la responsabilidad de salir fuera para también hacerlo. Y es ahí cuando yo comprendo realmente el verdadero mensaje del Evangelio. Ese mensaje que te dice, no eres tú. Donde se contrastan las dos religiones o estilos de religiones que se llevan. Una donde yo construyo e intento llegar al cielo y otra donde yo soy llevado a Cristo. Donde no tengo que hacer nada. Porque sin duda alguna una religión de tradiciones sí que permite mayores y menores. Sí que permite personas más rigurosas, que seguro que guardan mejor las tradiciones y otras que no tanto. Pero la religión de la gracia, el verdadero evangelio, no permite eso. Porque no hay comparación. Porque a todos se nos dio la misma gracia, que ese es Cristo Jesús muerto en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Sean pocos, sean muchos, no importa ya. Lo que importa es que estamos de este lado, dentro de la familia de la fe, dentro de la familia que ha sido recibida y unida por Cristo Jesús en su gracia. Sí, y Jesús creo que también intenta explicar esto con la parábola del sembrador. Como tú dices, Josías, lo primero es que nos amemos, todos. Y en segundo lugar, que llevemos el mensaje de Jesús. Y él en la parábola del sembrador dice, tú siembra, da igual cómo sea la tierra, da igual que haya malas hierbas, que haya espinos, tú siembra en todos sitios, que es cosa del Señor recoger. Entonces no nos tenemos que poner a juzgar la experiencia de cada uno porque no sabemos los planes que el Señor puede tener después. Entonces amémonos al máximo que podamos entre todos y llevemos el mensaje siempre allá donde estemos. Y el resto ya no es cosa nuestra, es cosa del Señor. Es que es fundamental. Nosotros no nos ha dado el Señor el que juzguemos. Eso lo hace el Señor. Nosotros estamos para apoyarnos entre nosotros, entre los cristianos, no para juzgar. Claro. Si no, tomamos el lugar del diablo, que es el que acusa, el que juzga, el que trata de poner palos en la rueda. Solamente alguien que es consciente de quién era y que ha tenido un encuentro personal con Jesús, es lo que le va a llevar a levantar a otra persona que esté pasando por una situación como la anterior de la vida de uno mismo, ¿no? Cuando uno olvida la gracia, cuando uno tiene el peligro de olvidar la gracia, porque la gracia no es algo que es para un día, ¿no? La gracia es cada día, es reconocer a Jesús como su Salvador personal, pero cada día. Y desde luego solamente cuando alguien se olvida de eso, puede empezar a ver en nosotros sus defectos. Pero realmente el problema no es de los otros, el problema es de uno mismo, que vive una religión de amargura, ¿no? De frustración y de decepción. Y por eso es tan importante, para nosotros hoy pues entender y pasar tiempo mirando, ¿verdad? Y estudiando la palabra de Dios. Porque solamente por medio de un reconocimiento, por medio de una necesidad de ser salvado de las adicciones, de ser salvado del aburrimiento de la vida, que hay mucha gente que vive aburrida, vivimos aburridos de nuestra vida, de nuestros trabajos, de nuestras familias, de las personas que nos rodean. Tú fíjate ese chico en su colegio que recibe bullying todos los días. Cristo
te extiende la mano para decirte que Él te va a salvar de esa situación. Porque hay cosas que es posible que en nuestra vida no cambien. Pero fíjate, cuando Cristo entra en la vida, en el corazón del hombre. Mira a Pablo. Pablo le persiguieron, lo injuriaron, le hicieron de todo. Pero sin embargo el poder de Cristo Jesús estaba dentro de él, ¿no? Entonces nosotros nos debemos de preguntar cuáles son nuestras motivaciones hoy, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva, por ejemplo, a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que me lleva para cuando quiero ayudar a otra persona? ¿Eso viene de Cristo o viene de mí? Porque va a cambiar completamente la dimensión de mi experiencia del Evangelio. Lo cierto es que es extraordinario, ¿verdad? El libro de los Hechos, en estos episodios que hemos estado comentando, es extraordinario lo que podemos aprender y podemos seguir creciendo como cristianos. Una gracia. El encuentro de Saulo con ese Jesús resucitado del camino de Damasco fue el momento definitorio de su vida y de la historia de la iglesia primitiva. Dios cambió a quien había sido perseguidor de la iglesia y lo transformó en su apóstol escogido para llevar el evangelio al mundo gentil. Sin embargo, el hecho de que Pablo introdujera a los gentiles a la iglesia solo por fe resultó un concepto difícil de aceptar para algunos. Pienso que esto es un poderoso ejemplo de cómo los preconceptos y el prejuicio pueden estorbar nuestra misión. Dios puede trabajar en el corazón de cualquier persona sincera. Nuestros prejuicios religiosos son peligrosos. Necesitamos estudiar el carácter de Jesús para poder entender realmente lo que dice la Biblia y lo que Él quiere de nosotros. Ojalá nosotros mantengamos siempre nuestra mente abierta y nuestros ojos puestos en Jesús. Gracias, queridos amigos, por haber compartido el programa de hoy con nosotros. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro. Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante y sus talentos y su preparación lo capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Un general muerto en batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino que también lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitan en la iglesia primitiva. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.